hablar sobre un tema que es una vida transformada o una vida fingida. Porque en la misma iglesia están ese tipo de personas, tanto los que llevan una vida verdaderamente transformada por Cristo Jesús y aquellos que llevan una vida que han fingido servir a Cristo, pero su propio Dios es su propio deseo. Así que vamos a buscar en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, verso 17. Así es. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. 3. 17. La palabra de Dios se lee en el nombre de Jesús. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora os digo llorando que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder del cual también sujeta a sí mismo todas las cosas. Amén. Vemos muy claro que dice Pablo. Aquí Pablo menciona a dos tipos de personas prácticamente. Él dice, sean imitadores de mí, y no solamente de Pablo, sino también de todos aquellos que eran un ejemplo y que vivían, vamos a decir, semejanza de cómo vivía Pablo, pero no porque Pablo era algo, sino porque Pablo imitaba al Señor Jesucristo. Entonces, Pablo dice que a los hermanos que vivan conforme a como Cristo quiere que uno viva, pero a la vez menciona otro tipo de personas. Y es interesante como lo dice, lo digo llorando. ¿Por qué Pablo dice llorando? Dice que son enemigos de la cruz. Pero ¿por qué dice llorando? Porque Pablo está hablando no de personas de afuera, sino de personas que congregan con el mundo también. Eran personas que confesaban decir seguir a Cristo, pero a pesar de que lo confesaban, con sus propios hechos negaban la eficiencia de la cruz de Cristo en su vida. Y por eso Pablo dice llorando, porque muchas veces, aunque uno no lo quiera, pero se le mete cariñado por toda la persona de la iglesia, a pesar de que no todos los que están en la iglesia son de iglesia. Amén. Entonces, para comenzar, me gustaría en el verso 17 leerlo nuevamente, que dice: sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Pero si vemos y analizamos un poco la vida del apóstol Pablo, ¿cómo vivía el apóstol Pablo? O sea, ¿cuál era el pensar, la filosofía, su forma de actuar? ¿Cómo Pablo vivía en esta tierra? Y lo primero que podemos ver es en Gálatas 2:20, un versículo que conocemos bastante. Gálatas capítulo 2, versículo 20 dice: amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Entonces, la primera característica que vemos del apóstol Pablo es que Pablo no vivía según su propia voluntad. Él se consideraba como crucificado a sí mismo, y ya de como decía, ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. O sea, Pablo no estaba viviendo conforme a su propia concupiscencia, Pablo no estaba viviendo conforme a sus propios deseos, sino que él estaba viviendo en la carne, como dice, lo que vivo en la carne, lo vivo ahora en la fe en Cristo Jesús. O sea, que todo lo que él hacía, vivía confiado en lo que Cristo había hecho por su vida. Y lo grande, como dice, ya no vivo yo, sino que Cristo es quien vive en mí. Y ahora, ¿cómo que vive Cristo? ¿Cómo Cristo vivía aquí en la tierra? Primeramente, vamos a Juan 5. Libro de San Juan, capítulo 5, versículo 30.
Cuando estudiamos un poco la vida de Jesús, incluso estaba profetizado cómo Cristo iba a vivir. En Hebreos 1:9 toma un salmo que dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Y si vemos la vida de Jesucristo, Cristo en todo momento amó hacer la justicia que había el Padre demandado que se hiciese. Y no solamente amaba la justicia, sino que también aborrecía la maldad. Porque uno no puede decir que yo amo la justicia, pero también amo hacer la maldad, porque es una contradicción. Es como si yo dijera: yo amo a los bebés, pero también apoyo lo que es el aborto. O yo amo a los africanos, pero a la vez apoyo cuando los esclavizaron. O yo amo a los judíos, pero también apoyaba cuando Hitler mataba a los judíos. Es una contradicción, porque o amo una cosa o amo la otra, pero no pueden haber las dos cosas. Si yo digo que amo la justicia de Dios, independientemente, si yo amo la justicia de Dios, por obligación tengo que aborrecer todo aquello que se revela en contra de la justicia de Dios, porque el pecado es una rebelión en contra de la voluntad de Dios. Y la justicia que Dios ha establecido es que se haga la voluntad de Dios, así como en el cielo, aquí también en la tierra se debe hacer. Así que si nosotros amamos la justicia de Dios, tenemos también que aborrecer todo aquello que Dios aborrece. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso es una cosa que nosotros debemos imitar de Jesucristo: amar todo lo que Dios ama y aborrecer lo que Dios aborrece. Amén. En San Juan 5, verso 30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo, hablando Jesús. Según puedo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y es interesante, porque vemos como Pablo habla de Jesucristo, que tengamos ese mismo sentir que tuvo Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de hombre y haciéndose obediente hasta la muerte, más o menos así, como dice parafraseado. Pero vemos una cosa interesante que Pablo dice de Jesucristo: se humilló a sí mismo, porque era Dios, y Dios nunca le había sido nada, sino que todo se sometía a su voluntad. Y cuando vino aquí a la tierra, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. O sea, desde que nació hasta que murió, fue obediente en todo lo que hacía. Y mira cómo el mismo Jesucristo habla, que Él no hacía su propia voluntad, sino la voluntad del que le envió, la voluntad del Padre. Y ese mismo sentir que tenía Pablo, y ese mismo sentir que quiere, que Cristo quiere que nosotros tengamos, de que no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad del que nos envió, que fue nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial. Amén. Otra cosa que vemos, que lo estamos estudiando, ya lo estudiamos en los mates, es en Filipenses 1:21. Libro de Filipenses capítulo 1, versículo 21. Dice la palabra: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, una cosa que vemos, como ya hemos compartido, es que Pablo no tenía como otro motivo por el cual vivir. O sea, Pablo podía ver todo lo que él tenía en su vida anterior, y sin embargo, para él ya eso no contaba. Pablo, el único sentir que tenía era que el vivir de Pablo sea Cristo Jesús, que todo lo que él haga sea por Cristo. Si a Pablo tú le preguntaras qué es lo que él quería, si quería fama, te iba a decir que no. Si quería riqueza, te iba a decir que no. Si te decía que tú le desprecias cualquier cosa de este mundo, no. ¿Qué es lo que tú querías? A Cristo solamente. Y eso nosotros debemos despreciar, que nuestro anhelo sea querer a Cristo. Que si nosotros como creyentes tenemos la simiente de Cristo Jesús, que el único anhelo que hay en nuestro corazón sea Cristo. No a Cristo por lo que me pueda dar, sino a Cristo por lo que Él es, por lo que Él hizo por mí. O sea, que Cristo para mí sea más que suficiente, porque en Cristo yo tengo toda la plenitud. En Cristo estamos completos, hermano. Y ese es el deseo que Pablo tenía, de que Cristo era más que suficiente. Y por eso Pablo decía: porque para mí el vivir es Cristo, y si muero para mí es ganancia, porque sé que me voy con Cristo. O sea, tanto que viva como que muera, Cristo para mí es suficiente. Y eso que Dios quiere que nosotros tengamos, a Cristo como más que suficiente para nuestra vida.
Otra cosa que vemos de Pablo es cómo menospreció su propia vida por seguir a Cristo. Y eso vemos ahí mismo en Filipenses 3, versos 7 y 8. Sabemos que en este capítulo Pablo empieza a hablar de que en la calle tenía que gloriarse, que si la gente pensaba que tenía que gloriarse, Pablo tenía mucho más de que gloriarse. Pero mira cómo dice Pablo después de todo eso. En el verso 7 y verso 8 dice: por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Y hoy dice aquí, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Ustedes pueden imaginarse eso? Hasta en realidad yo no sé cuánto no tenía Pablo cuando conoció a Cristo. No sé si era un muchacho joven, si era un hombre mayor, pero yo quiero que analicemos eso. Pablo desde pequeño, desde muy pequeño, fue introducido para que sea la excelencia en todos los sentidos. Y Pablo tenía como un sistema religioso tan grande que él quería que su vida era más que suficiente para vivir aquí en la tierra. Y con eso se iba a ganar el cielo. Sin embargo, cuando se encontró con Jesucristo, se enteró de una cosa bien. Se enteró de algo muy interesante, y fue que todo eso por lo cual había vivido era basura. Oye, como le dice, y lo he estimado como basura, con el único fin de conocer a mi Señor Jesucristo. Entonces, una cosa que debemos tener claro, hermano, es eso. Nosotros, cuando conocimos a Cristo, antes de Cristo, toda nuestra vida era pura basura. Y debemos estimarla como pura basura, con el único fin de agradar a nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nuestra vida debe estar bastante claro lo que es un antes y un después de Cristo. Porque no es verdad que si yo digo que ya yo estoy después de Cristo, yo siga viviendo en el antes después de Cristo. Porque cuando yo vivía en el antes después de Cristo, yo vivía conforme a mi voluntad y hacía lo que mi carne me complacía. Yo vivía conforme a la concupiscencia de este mundo, pero conforme a la concupiscencia de mi carne y conforme a la costumbre que tenía este mundo. O sea, yo vivía en contra y enemigo de Dios. Entonces, no es verdad que si yo conocía a Cristo ya, seguiré viviendo la misma cosa que vivía cuando no conocía a Cristo. Cristo me conoció y ahora todo aquello que yo estimaba como ganancia, lo estimo como pérdida de basura, porque conocía algo mucho mayor. Y ese es el tesoro que debemos tesorar en el cielo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros debemos vivir con ese fin, hermano, de que nuestra vida anterior sin Cristo sea como una basura, y cuando lo vemos como eso mismo, basura. Cuando tú ves basura tienes eso, tú te preocupas, y si te preocupas puedes comer y tener el basurero, pero no para atesorarla como si fuera algo valioso. Sin embargo, cuando conocimos a Cristo Jesús, lo atesoramos como nuestro mayor tesoro. Así como la parábola del pollero, creo que era, que tenía muchas perlas preciosas, pero cuando conoció a la gran perla preciosa, vendió toda la que tenía con el único fin de comprar aquella que vio que tenía verdadero valor. Que así nosotros entramos esa vida pecaminosa que teníamos antes, con el único fin de querer acercarnos más a Jesucristo, de conocer quién es verdaderamente Dios para nuestra vida. Amén. Pero no vemos solamente eso en Pablo, también vemos otra cosa. A pesar de que estimó todo como basura, confió plenamente en Jesucristo. En el verso 9, ahí mismo, vaya como sigue diciendo el verso, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es de la fe de Cristo, la justicia que es de fe, que la justicia que es de Dios por la fe. O sea, Pablo no solamente lo estimó como algo valioso y después estaba preocupando porque era ganar salvación por otro mérito, sino que Pablo entendió que Cristo es más que suficiente para su vida. Él confió plenamente en Cristo y vivía confiando plenamente en Jesucristo. O sea, su propia justicia la despreció con el único fin de ser hallado en Cristo Jesús. Eso debe estar en nuestra vida. Y eso debe estar en nuestra vida. No es una cosa como que si tú quieres o una sugerencia. Si eres cristiano, tú debes confiar plenamente en Cristo. No es que yo voy a hacer algo para ganar mi salvación. No es que yo voy a hacer algo para sustentar mi salvación. No es que yo voy a añadir a mi salvación, sino que Cristo es suficiente. Confío plenamente en Cristo y vivo conforme a la voluntad de Cristo,
porque mi único deseo es ser hallado en Cristo Jesús. Así nosotros vivamos confiando plenamente en quién es Cristo para nuestra vida y que nuestra confianza esté plenamente en Él, no solamente para la salvación, porque sí, es lo más importante, pero también en nuestra forma de vivir aquí en la tierra debe vivir conforme a la voluntad de Cristo, porque en eso consiste la salvación. Porque si yo digo que soy salvo, pero vivo conforme a mi carne, es una fe muerta que yo tengo, porque solamente lo profeso de labios, pero no creo con mi carne y no vivo conforme a eso que yo estoy profesando con la boca. Debo de vivir que todo lo que uno haga tenga que ser conforme a lo que Cristo diga, porque yo confío en su palabra. Yo confío en su palabra. ¿Cómo yo sé que yo puedo ser un buen hijo? No es que yo tengo que buscar a un filósofo o cualquier persona que me adoctrine para ser un buen hijo. La palabra de Dios me dice ya cómo yo puedo ser un buen hijo. Y como un buen hijo yo puedo guiar por la palabra. ¿Y por qué yo sé que ser un buen hijo y que me irá bien? Porque está escrito en la palabra. Yo confío plenamente en lo que dice la palabra. ¿Cómo yo puedo ser un buen esposo? Guiándola por lo que dice la palabra. ¿Cómo puedo ser una buena esposa? Guiándola por lo que dice la palabra. ¿Cómo yo puedo ser un buen jefe, un buen trabajador? Guiándola por lo que dice la palabra. Porque yo creo plenamente que la voluntad de Dios y que la palabra de Dios no cambia, sino que es perfecta. Y si Dios lo estableció así, es porque así es como verdaderamente debe de funcionar. Muchas veces la persona quiere llevar su cosa a su manera. Muchos hombres, muchas mujeres quieren llevar el matrimonio conforme a su voluntad, creyendo que irá mejor. Y después que se dan cuenta que lo que están haciendo un tollo es que después quieren socorrer a Cristo. Y lo grande es que después de socorrer a Cristo, no lo quieren hacer conforme a la voluntad de Cristo, sino que quieren como que Cristo me reciba, pero conforme a mi voluntad. Y no debe ser así. Si yo voy a confiar en Cristo, yo no voy a hacerlo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Si verdaderamente yo quiero restaurar aquello que es el santo de mi vida. Amén. Otra cosa que vemos de Pablo es que Pablo le servía a Cristo con una conciencia limpia. Si nos vamos a 2 Timoteo, verso 1. Libro de 2 Timoteo, verso 1, capítulo 1, verso 3. Capítulo 1, verso 3. Amén. Amén. Dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Pero la palabra que me impacta de Pablo es esa, que Pablo le servía a Dios con una conciencia limpia, porque Pablo verdaderamente estaba creyendo lo que él había dicho. Muchas veces nosotros como cristianos como que nos falta fe para vivir según la voluntad de Dios, y muchas veces predicamos la palabra de Dios o compartimos la palabra de Dios, pero a la hora que viene la prueba no creemos plenamente lo que dice la palabra de Dios, o queremos buscar esos mismos métodos carnales o esos métodos que el mundo nos quiere enseñar, pero no queremos creer plenamente lo que dice la palabra de Dios. Y aunque lo creemos de una forma teórica, pero muchas veces en la práctica no vivimos de esa manera. Entonces nosotros como cristianos debemos de aprender eso, de servir a Dios con una conciencia limpia, sabiendo que si yo vivo haciendo su voluntad plenamente y confiando plenamente en Él, Cristo va a obrar en mi vida. Amén. Entonces nosotros debemos hacer eso, hermano. Porque no es, Pablo en Corintios lo menciona como que a pesar de que tenga la conciencia limpia, no por eso voy a ser juzgado o condenado, más o menos es así. Aunque sí daré cuenta al Señor porque no tenga mi conciencia. Así mismo lo expresa el apóstol Pablo. Pero Pablo tenía una cosa: Pablo le servía sinceramente a Dios. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que si nuestra oración para Dios se la vayamos a dar, que no es una oración tipo hipócrita, de que porque mis hermanos me están viendo lo voy a hacer. Que de que porque mis hermanos me están viendo voy a dar, lo voy a comportar. Sino que mi conciencia esté limpia de que tanto presente mis hermanos estando ausentes, yo le sirvo a Dios porque es a Dios a quien yo le doy cuenta. Nosotros debemos procurar eso, de que nuestra conciencia esté limpia y de purificarla por medio del Espíritu Santo en el nombre de Jesús.
O sea, que nosotros podemos limpiarnos nuestra conciencia, sabiendo que le servimos a Dios de manera sincera y que le servimos a Dios. Porque muchos, porque estoy hablando de servir a Dios, pero muchos creen en Dios, pero no están sirviendo a Dios. Y por eso, cuando piensan en sí mismo, su propia conciencia le acusa diciendo que no está bien. Entonces nosotros debemos de servir así, con esa conciencia limpia. O sea, que ese deseo esté en nosotros, así como lo estuvo el apóstol Pablo. Amén. Pero otra cosa que vemos, si volvemos a nuestros versículos, en Filipenses 17, Filipenses 3:17, vemos que Pablo dice una cosa: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Porque Pablo, él no estaba como haciendo un Dios de sí mismo, como mírenme a mí, yo soy el ungido, yo soy esto, yo soy el perfecto, imítenme a mí. Pablo le está enseñando, vean, yo le di un ejemplo de cómo debe conducirse un cristiano, pero no solamente yo, sino también a muchos hermanos, según se conducen el ejemplo que habéis visto de nosotros. Porque Pablo no estaba buscando gloria para sí mismo, sino que estaba buscando que por medio de la conducta de la iglesia le demos la gloria al Señor Jesucristo, porque Él es el único digno de gloria. Y por eso vemos que Pablo en el capítulo 4, más adelante, en el capítulo 4, versos 8 y 9 de Filipenses mismo, dice lo siguiente: por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto hacer, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, Pablo le está diciendo prácticamente: si hay algo de bueno que ustedes vieron en nosotros, lo que estuvimos discipulando a la iglesia de Filipo, si ustedes vieron algo de bueno, piensen en eso. No queremos que nos miren a nosotros, sino las virtudes que Cristo puso en nosotros. Y eso debe estar en nosotros. Que nosotros procuremos ser un ejemplo para los demás hermanos. Que no solamente estemos admirando a los hermanos y vivir según nuestra propia voluntad, en una forma mediocre, espiritualmente hablando, sino que uno viva con el deseo y el anhelo de querer que los demás hermanos miren virtudes en nuestra vida, que las virtudes de Cristo Jesús se vean reflejadas en nuestra vida. Que no sea solamente algo como que yo lo predique aquí en la iglesia, que yo lo comparta con mi hermano Andrés, que yo lo comparta en mi casa y en mi familia, sino que sea algo que verdaderamente yo lo viva, porque mi anhelo está que por medio de mis obras yo glorifique el nombre de Dios y que los demás hermanos me vean a mí como un ejemplo de lo que Cristo hace verdaderamente en una vida de un cristiano. Que no sea solamente teóricamente, sino algo vivo en nuestra vida, de que lo que Cristo hizo en nosotros se vea reflejado. Que no sea solamente algo que yo lo diga como nadie me lo crea, sino que lo que yo diga con mis hechos, que mis acciones lo respalden. Amén. Ahora, todo esto se tiene que ver en nosotros, porque no es algo como que, ¿cómo le explico? No es algo como que yo diga como que me voy a esforzar en la carne para eso, porque sabemos que no todos tienen la misma fuerza de voluntad. O sea, para poner un ejemplo físico, si hay un muro, vamos a decir que aquí hay un precipicio y tuviéramos todo este lado y es hondo, imagínense que cualquiera se cae se muere. Y alguien dice: la única forma de sobrevivir es saltando hacia el otro lado. Yo sé que habrá muchos que dirán sin problema van a saltar, pero habrá otros que se van incluso a tirar el suelo porque no tienen la misma fuerza de voluntad. Pero ¿por qué pasa eso? Porque eso es de la propia carne, o sea, es algo que es de nosotros. Uno puede tener más fuerza de voluntad que otro para hacer ciertas cosas, pero lo que pasa con el apóstol Pablo, con los hermanos que era la fe, no es una cosa que era del hombre, sino que es algo que es Dios que hace en nosotros. Entonces, si Dios hizo eso en nosotros, no es algo como que yo diga: no, el hermano sí pudo porque tiene fuerza de voluntad. No es así. Si el hermano sí pudo, fue porque Dios hizo una obra en ese hermano. Porque en nuestra propia carne habrá uno que es más valiente que otro, pero si fuera por nuestra carne, todo el momento caeríamos y dejaríamos la fe, porque fuera
haría nuestra propia voluntad y dejaríamos tarde o temprano lo que es el Evangelio. Pero como es una obra que fue el mismo Dios que hizo nosotros, es algo que hasta el fin va a permanecer. Y si lo quieren ver con la palabra, vamos aquí mismo en Filipenses 1, verso 6. Amén. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 6. Dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vemos una cosa, eso es una promesa de Dios, que quien comenzó la buena obra en nosotros, ese mismo va a perfeccionar hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que no es algo, como yo decía, no es algo que yo voy a hacer, me voy a esforzar y que yo me iré perfeccionando, sino que Cristo comenzó esa obra en nosotros, y esa obra que Cristo comenzó en nosotros, con el pasar del tiempo, Dios nos va a ir moldeando hasta que nos vaya perfeccionando conforme a su voluntad. Amén. Entonces, como yo decía, eso tiene que verse en nuestra vida. Y no es algo que se va a ver de golpe, es algo que con el pasar del tiempo, Dios nos va moldeando conforme a su voluntad. No es algo, puede que yo sobre uno más rápido que en otro, pero si eres cristiano verdaderamente, se tiene que ver en tu vida. Porque no es verdad que tú vas a decir que tú eres cristiano, pasaron 5 años y sigues siendo un cristiano. Si Cristo está obrando en tu vida, te va a ir perfeccionando. Y la perfección de Cristo, como dice aquí, hasta el día de Jesucristo. O sea, no es una cosa que Dios te lleva a este punto y ahí que no, sino que hasta que tú mueras o Cristo venga, Dios te irá perfeccionando más y más. Pero es una cosa que es el mismo Dios que hace nosotros y no que nace en nuestra propia carne. Amén. Y ahora vengo yo a hacer la pregunta, porque esto es para la iglesia. Vemos que en el verso 18, Pablo dice, en capítulo 3, verso 18, dice: porque hay muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces Pablo se lo dijo a una iglesia, y yo la voy a preguntar a ustedes. Ese ejemplo que ustedes ven en Pablo y en esos hermanos de la fe, ¿lo ven en tus hijos de ahorita? O sea, tú estás viendo eso en tu vida, que Dios está obrando en tu vida, que tú tienes ese deseo de querer hacer su voluntad, el querer poder hacer eso en tu vida. Es una cosa, porque no es solamente como decir que se escucha lindo, o decir como mira al hermano, como lo hace, o lo que es en tu vida, porque algo de vida o muerte prácticamente. Bueno, más que de vida o muerte, porque si tú te mueres, te vas a morir, está todo bien. Pero si te mueres, no estás con Cristo, ¿para dónde irás? O sea, es su alma que está en juego. Y muchas veces nos jugamos con eso, creyendo como que no es nada. Si me muero, no voy con Cristo, aunque no vivo una vida conforme a su voluntad. Entonces, uno está viendo eso en Cristo. Tú estás viendo verdaderamente que Dios está obrando en tu vida, o tú sigues siendo el mismo que vive conforme a tu voluntad. Que lo que tus amigos carnales en el mundo dicen y hacen, tú quieres también hacerlo. El deseo tuyo es hacer la voluntad de lo que hace en el mundo o la voluntad de lo que está Dios. Porque muchas veces fingimos ser cristianos, pero no actuamos como cristianos. Queremos vivir como cristianos para que los hermanos que están en la iglesia nos vean como cristianos, pero cuando estamos en el mundo también queremos encajar con el mundo. La pregunta mía, ¿tú estás viviendo tu fe o verdaderamente Dios te transforma en tu vida? Es una cosa que debemos de meditar. Y no quiero que miren al otro, no quiero que me vean a mí, porque muchas veces uno como que sirve hasta cierto consuelo cuando va a nosotros que están mal. Yo quiero que tú te mires según como dice la palabra, que cada uno de nosotros miremos y que nos analicemos y vemos si nuestra vida está conforme a la voluntad de Dios en la palabra, o lo que está en la carne, o lo que vive en la carne. Si una persona te analizara tu vida, tú no la vieras, pero una persona te estuviera viendo diariamente, cómo tú te levantas hasta que te acuestes. La pregunta que tú te hagas a ti mismo es: tú piensas que esa persona, al pasar un año, cuando te vea y conozca la palabra de Dios y conozca lo que es el mundo, ¿tú crees que esa persona te va a ver reflejado a ti como uno del mundo o como uno dice la palabra de Dios? O sea, porque no quiero como que tú lo veas como que sea un pequeño momento en tu vida, como yo fui a la iglesia y ese momento me va a representar toda la vida. Yo quiero que tu vida entera tú lo analices, tanto en la iglesia como en la casa, en el trabajo, como cuando tú estás solo, cuando estás ocupado. O sea,
Cuando tú te meditas tu vida en general y te analizas a ti mismo, tú te estás viendo a ti como uno que está conforme a lo que dice la palabra de Dios o como uno que está conforme a los rudimentos de este mundo. Meditemos cómo tú estás en tu vida. Y nuevamente lo repito, no quiero que miren a nosotros, porque muchas veces pensamos, porque mi marido es esto, o que mi mujer es así, o que mi hijo es rebelde, o mi hermano es así, o que mis amigos son estos. Que un consuelo que yo tenía antes de conocer a Cristo, curiosamente, es que yo decía, bueno, pero si yo no me salvo, nadie se va a salvar. Porque yo veo a los amigos míos que están peor que yo por lo menos como esa era la cosa que me daba, como que yo me comparaba no con la Biblia, sino con lo del mundo. Porque como uno busca consuelo de los demás, ¿sabe por qué razón? Porque uno no duda que está mejor que nosotros. Uno duda que está peor que nosotros para buscar el consuelo. Porque si tú no que estás mejor que tú, no te sientes peor y se puede cambiar. Pero yo me comparo con este, y ese compara con este, y ese con ese, y al final, ¿qué pasa? Todos estamos salvos. ¿Por qué? Porque uno se busca con el que está condenado solamente, pero compárate con Dios, o con lo que dice la palabra, compárate con Cristo, compárate a ver si verdaderamente tú eres un santo. Te darás cuenta que tú eres un pecador, como yo prediqué la última vez, que somos malísimos, pero no vemos nuestra maldad, porque nos comparamos con nosotros. Entonces nosotros no debemos de compararnos con lo que el mundo compara, sino conforme a la palabra de Dios. Pero una cosa quiero aclarar todo esto. Todo es pecado. Entonces, no es que por mis obras yo seré salvo, sino que como yo dije del apóstol Pablo aquí, o como el apóstol Pablo dijo, que toda su justicia le estimó como basura por único fin de ser hallado en él. O sea, no es que yo voy ahora a hacer obra para ganar mi salvación, sino que yo voy a confiar en que aquel que cumplió toda la ley es el que me va a salvar. Amén. Vamos a ver el verso 18 y 19. Amén. Dice: porque hay andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vamos a Primera de Juan. Libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 y 19. Amén. Dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, y ahora han surgido muchos anticristos, por lo cual conocemos que es el último tiempo. Es interesante lo que Juan dice, que ya que escucharon que el anticristo viene, pero no solamente eso, sino que ahora se han levantado muchos anticristos, por lo cual sabemos que estamos en los últimos tiempos. Pero mira cómo dice el verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Y Pablo, oye como dice, hijitos, le está hablando a la iglesia. Juan, perdón, le está hablando a la iglesia, no le está hablando a cualquier persona, no le está hablando del mundo. Y es interesante porque como dice, que se levantarán muchos anticristos y que se han levantado muchos anticristos, pero lo más interesante es que los anticristos no salen del mundo, sino que salieron de la iglesia. Pero dice que estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora, es interesante porque en el verso que leímos decía que Pablo decía llorando que son enemigos de la cruz de Cristo. Y aquí vemos que Juan lo que dice es que salieron de nosotros anticristos, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, porque hubiera sido una obra que Dios hizo. Y ahí lo que están evidenciando, que Dios nunca obró en su vida.
Y lo interesante de esa palabra, anticristo, o sea, son personas que viven en contra de Cristo. Y el apóstol Pablo, allá en el otro verso que leímos, decía que son enemigos de la cruz. O sea, en otra palabra, cuando tú eres un enemigo de la cruz que vive aparentando ser de Cristo, pero vive en contra de Cristo, tú eres un anticristo delante de Cristo. Y suena feo, pero eso es lo que significa, porque anticristo es como dice la palabra, está en contra de todo lo que Cristo ha establecido. Entonces, cuando tú vives conforme a tu voluntad, tú no estás viviendo en contra de la voluntad de Cristo. ¿Lo dije? Pero se entendió la idea, ¿verdad? Amén. Ahora, como yo decía ahorita, ese salto no es un salto de fe que tú vas a hacer con tu voluntad, sino que es santo de Dios. Por lo cual, tú debes entender una cosa, que el cristianismo no es una moda que tú tomas y dentro de unos años tú la ves. El cristianismo no es un club social en el cual nos juntamos porque se siente muy bien y que a la carne le gusta y no es una cosa que tú vas a seguir porque como un club social. No es una carrera universitaria de la cual tú piensas de que prepararte y hacer cuantas cosas como que para querer vivir económicamente de eso. No es una cosa que tú vas a vivir así. El cristianismo no es como una varita mágica como muchas personas lo hacen, que vienen a Cristo para que Dios le solucione sus problemas, para que Dios le hable tal cosa y luego que se le da luz se le da. No, el cristianismo no es una billetera que te va a dar dinero a ti, que te va a prosperar. El cristianismo no es nada de eso, porque todo eso son razones equivocadas en Cristo. Y todo eso te convierte en un anticristo, que quieres buscar a Cristo, pero solamente lo que Cristo te da, pero vive en contra de la voluntad de Cristo. Porque la voluntad de Cristo es que nosotros vivamos para su gloria, no que Él viva para nosotros, sino que nosotros vivamos para servirle a Él. En eso consiste el cristianismo. O sea, el cristianismo, como dice aquí, el cristianismo es una obra que Dios hizo en tu vida para que tú vivas conforme a su voluntad y no conforme a los deseos que tú tienes en tu propia carne. Porque si tú vives conforme a los deseos de tu propia carne, tú vives, como decía en el verso 19, cuyo Dios es su vientre y cuya honra es su propia vergüenza. ¿Por qué es su propia vergüenza? Porque ella como dice, porque tiene la vista solamente en las cosas terrenales. O sea, no mira nada lo que Dios ha puesto en el cielo, sino que solamente mira lo que está aquí en la tierra. ¿Cuánta gente aquí en la tierra no sirven a Dios con el único fin de que Dios les prospere? Si tú estás sirviendo a Dios para que te prospere, no tiene la vista. La tienes aquí en la tierra, porque tú no quieres dinero aquí en la tierra. Si tú no tienes solamente, si tú buscas a Dios para restaurar tu matrimonio, tú estás cumpliendo la misión a Dios solamente por lo que está aquí en la tierra. Entonces, todo lo que tú hagas que no sea con el fin de mirar a Dios, entonces es algo erróneo y tu obra es una vergüenza, porque el mismo Jehová es sobre todo esto. O sea, cielo y tierra pasará, pero su palabra no va a pasar. Entonces, tú debes entender eso. Si tu misión está aquí en la tierra, tu obra es una vergüenza, porque es algo pasajero, es algo efímero que pasa con el pasar del tiempo. Pero es muy diferente como tú sirves a Dios para glorificar a Dios, que tú sabes que permanece para siempre. Amén. Vamos a Colosenses 3. Amén. Colosenses capítulo 3, del verso 1 al 3. Mira cómo Pablo lo pone aquí. Pablo lo pone, no lo dice de una forma condicional. Si pues, o sea, es condicional. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. O sea, en otras palabras, él dice, si pues habéis resucitado en Cristo. O sea, no es una cosa como que tú lo vas a hacer si tú deseas, si tú haces esto, si es por esta razón. Es una cosa que si Dios con tu vida y has resucitado en Cristo Jesús para vivir para su gloria, entonces tu deseo va a ser el querer mirar las cosas
tierra. Y nos damos cuenta que Pablo dice muchísimas cosas. O sea, lo vemos aquí, como Pablo lo explicó, lo vemos también en Romanos 8, lo vemos en Colosenses 3. En muchísimas citas nos damos cuenta que el cristiano tiene la visión, la vista en la cosa de arriba. Y no solamente los apóstoles lo dijeron, el mismo Jesús lo dijo. Cuando, no me acuerdo claramente cómo dice el texto bíblico, pero parafraseado dice que no atesore aquí en la tierra donde el ladrón y el bribón como que pueden robar y destruirse, sino que perseguimos allá en los cielos. O sea que el mismo Jesús nos dio ese mandato a nosotros. No es una cosa que tú tienes que hacerlo si tú quieres, es un mandato directamente de Dios. Y fue tan grande la importancia que le dieron que a unos apóstoles mismos les dieron la importancia y se lo dicen a varias iglesias: atesoren en el cielo, porque es el único tesoro que vale la pena. Amén. Entonces, todo eso nos lleva a nosotros a examinar una cosa. Si nosotros verdaderamente hemos sido transformados en Cristo Jesús y estamos sirviendo a Dios con el único fin de poner la visión arriba, pues si no lo estamos fingiendo, buscando a Dios por lo que está aquí en la tierra. Y eso es lo que debemos de meditar. O lo estamos haciendo fingidamente para que nos vean y caer bien delante de todo el mundo, o lo estamos haciendo porque verdaderamente ya obró nuestra vida. Amén. Ahora, ¿cómo yo sé si yo tengo una vida transformada o si solamente es una vida fingida? Y si lo vemos en el libro de Corintios, 2 Corintios, capítulo 13. Segunda de Corintios, capítulo 13. Y pues haber resucitado con Cristo, en medio de la misma Jesús. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Amén. Dice la palabra de Dios: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? O sea, oye como dice Pablo, que se examinen a uno, que nos examinemos nosotros mismos para verificar si verdaderamente Cristo está en nosotros. O sea, como dice, o no sabéis que Cristo está en vosotros, o acaso estáis reprobados. O sea, ahora, ¿cómo uno puede examinar? Como yo decía, no es que yo me voy a examinar comparándome con el que está como que yo, sino que yo voy a compararme según la palabra de Dios. Y cuando yo vaya leyendo la Biblia, yo debo de identificarme si verdaderamente yo me siento identificado con lo que dice la palabra, o si todavía me siento como un enemigo que está en contra de lo que dice la palabra. Entonces, debemos examinarnos si nuestro corazón está el querer servir a Cristo o el querer servir a los deseos de nuestra propia carne. Esa es la única forma en la que uno puede examinarse si verdaderamente uno es cristiano o no es cristiano. Porque mucha gente se examina porque van a la iglesia y se comparan con la iglesia, o solamente porque escuchan a un pastor que no le predica sana doctrina, y porque lo que le predica el pastor, o lo que profetizó un tal profeta, ya no se aferran a eso para creer que por eso son salvos. Cuando verdaderamente la única forma que uno puede saber si somos de Cristo es cuando escudriñamos la palabra de Dios y vivimos conforme a esa palabra. Amén. Y para terminar, vamos a Tito 1, verso 16. Si pues haber resucitado con Cristo. Libro de Tito, capítulo 1, verso 16. Aquí el apóstol Pablo está hablando de aquellas personas que son reprobadas según Dios. Y dice, oye cómo habla de esta persona, porque no solamente son personas como que asisten a la iglesia, son personas que confiesan, o sea, profesan a Dios. Oye cómo dice aquí, profesan conocer a Dios, pero con los hechos no niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, no solamente son personas como que asisten a la iglesia, sino que con sus
sus labios profesan conocer a Dios, pero cuando tú examinas su vida, lo único que tú estás viendo en ellos es que son reprobados, porque son abominables delante de Dios, y niegan, y cuando me refiero a que niegan no con una palabra, sino que con sus hechos, niegan toda buena obra que Dios preparó de antemano para aquellos que son de Cristo Jesús. Como dice en Efesios 2, que Dios preparó de antemano buena obra para que los que son de Cristo anduviesen en ella. Entonces, si tú profesas conocer a Dios, pero esas obras que Dios estableció, tú no estás viviendo conforme a ellas, sino que tú la guías con tus hechos, entonces hay que revisarlo y de buscar verdaderamente a Dios, reconociendo que somos pecadores. Porque no es peor cosa, hermano, que querer ser salvo o querer ser de Cristo es siempre el mismo